Acá nos llena de orgullo, nos llena de placer. Te quiero agradecer tu predisposición. Fuiste presidente de un club que se transformó durante tu periodo del 12 al 16. Imagino que tu historia con Temperley debe haber empezado bastante antes, a pesar de ser una persona muy joven. Y la verdad que para meternos un poquito en el tema y demás, estaría bueno, posterior a tu saludo de ocasión, saber cómo llegaste al club, cuál es tu historia en el club hasta llegar a ser presidente de Temperley, ¿no? Bueno, gracias, Sebastián, un gusto. La verdad que ahí vi algunos amigos conectados, a Quique Madero, a Sebastián, a Leonardo Costa. Mi llegada a Temperley, la verdad que es una historia muy, muy particular y creo que debe ser un poco inédita, porque yo viví toda mi vida en Capital Federal, he jugado al básquet de chico en el Club Ciudad de Buenos Aires. Este es un club que está ahí cerquita del Club Obras, enfrente del Club Obras. Y conocí Temperley en realidad en el 2006, cuando me casé con Rocío, que es mi exmujer, la mamá de mi hijo, y nos fuimos a vivir para el sur. O sea que yo no tenía historia en Temperley. Por lo general, un dirigente de un club que llega a ser presidente termina siendo una persona que está en el club de toda la vida, que se crió. Yo no conocía el club y ni siquiera era de la zona. Y termino mudándome, que mi mujer era de zona sur, termino mudándome de cerca del club. Y cuando nace mi primer hijo, Laureano, que él nació con un problema de salud muy importante, yo me encuentro con la necesidad de volver a hacer un deporte. Yo ya tenía 31 años, no jugaba desde los 20 años al básquet. O sea, ya era un exjugador, pero hacía muchísimos años que había dejado de jugar. Pero estaba pasando un momento muy, muy dramático en mi vida y me encontré con la necesidad de hacer un deporte nuevamente. Y me fui a Temperley, que quedaba cerquita de mi casa, a intentar. Yo me había enterado que los martes y jueves jugaban los veteranos. Dije, bueno, voy a correr un poco con ellos, a descargar un poco toda esta tensión que estoy teniendo. Y me comentan cuando llego que los veteranos, digamos que me preguntan la edad, que yo tenía 31 años, me dicen los veteranos juegan a partir de los 35, vos tenés edad de primera división. Me dice, ahí fíjate que está el entrenador de primera división para que charles con él. Yo estaba en un momento de mi vida que no me supe ni explicar a lo que iba, a lo que quería, y me fui directo a hablar con el entrenador de primera división, y me dijo, venite mañana a entrenar que te pruebo. Al otro día fui, y bueno, tenía una fuerza encima en mi cuerpo de todo el proceso que estaba pasando, y terminé el entrenamiento y me dijo, mirá, estás para jugar unos minutos en el equipo, quiero que te quedes, y terminé de casualidad formando parte del equipo de básquet de Temperley de primera división, que era un equipo muy amateur, que jugaba en primera C, y ahí conocí el club. No tenía historia ni nada. Llego como jugador de básquet después de 11 años sin jugar al básquet. Ahí empiezo mi proceso como jugador, juego un año, obviamente era uno de los más grandes del equipo. Terminó el año, abandoné, no me daba ya el talento para jugar, pero me había enganchado con mis compañeros, me había enganchado con el club, con el torneo, y les propuse a ellos acompañarlo desde un rol que yo podía sumar un poquito más, que era del rol de dirigente, y con mis compañeros que habíamos jugado todo el año, que aparte era difícil porque del rol de dirigente, al que es tu compañero y amigo, le decís, bueno, mirá, no podés quedar en el equipo en el nuevo proceso que vamos a armar, era complicadísimo de entrada. Y así conocí el club, llegué y comenzamos con el proceso de básquet, que fue un proceso que duró, varios años, previo a la presidencia del club. Yo en el 2007 arranqué como jugador de básquet, a partir del 2008 empecé a darles una mano a mis ex compañeros como dirigente, y recién en el 2012 estuve como presidente del club. Así que esa fue mi llegada a Temperley, de alguna manera medio por casualidad y por las circunstancias de la vida. Bueno, situación particular.
Y bueno, los clubes viven diferentes procesos, ¿no? Diferentes momentos. Y imagino que además de la cuestión afectiva que tuñó esos primeros años con el club, a partir de que llegaste en el 2006 hasta el 2008 aproximadamente, que empezaste a ser dirigente, llegás a ser presidente en el 2012, ¿no? Estás en un periodo de 4 años. ¿Cuál es la situación del club en ese momento en que ingresás como presidente o la previa a ser presidente que te lleva o te llevan para buscar ese lugar, ¿no? Y Temperley era un club que estaba destruido, como la mayoría de los clubes de fútbol del ascenso argentino. Esos clubes que en infraestructura están venido abajo, que hay poca vida social, que salvo los partidos de fútbol del fin de semana, el resto del club prácticamente que son clubes que parecen que como si estuvieran abandonados, como que nadie está haciendo nada por el club en los últimos años. Nosotros con el básquet éramos una isla dentro del club porque nos autofinanciábamos, buscábamos sponsors, o sea, era como que competíamos para Temperley, utilizábamos el gimnasio de Temperley, pero no dependíamos del club. Era un proyecto que yo llevaba adelante con Jorge, que era un amigo que me ha acompañado en toda la gestión con el básquet, que lo fuimos llevando entre los dos, y en un club que estaba destruido, como que hay algo que funcionaba bien, y la gente no podía entender, como diciendo, pero esto es Temperley, esto debería funcionar mal. ¿Cómo puede ser que el básquet funcione bien, sean prolijos, salgan campeones? Salimos campeones en el 2010 de la primera C, en el 2011 de la primera B. Habíamos hecho una tribuna nueva dentro de la cancha, habíamos puesto iluminación, jugábamos con camisetas de marcas de Liga Nacional, habíamos traído jugadores de buen nivel para lo que era el básquet de Capital, y de alguna manera el socio de Temperley no podía creer cómo en un club que todo funcionaba mal, algo podía funcionar bien. Entonces decía, no es el club, tendrá que ver con la conducción del club. Y en el 2012 el club queda acéfalo, el presidente renuncia, una crisis institucional gravísima, el club con una deuda que en ese momento era de 3 millones de pesos, que era como si ahora fueran 40, 50 millones de pesos, que era algo impagable para el club. En fútbol estaba en descenso directo para bajar a la primera C, el resto de las actividades cada vez más destruidas, y se junta, digamos, todos los socios de Temperley, un grupo muy grande de socios que participaban en la vida política del club, buscando un presidente o alguien que pudiera, digamos, comandar todas esas voluntades y que se animara a agarrar un fierro caliente, que es un club de fútbol a punto de descender sería la quinta categoría del fútbol argentino y fundido. Y me vinieron a convencer durante un tiempo, a lo cual, para ser totalmente honesto, mi respuesta fue siempre que no. O sea, que era una locura para el proceso que yo estaba viviendo en mi vida, con todo lo que te conté de mi hijo, y lo que yo estaba peleando para salir adelante. Una cosa es el hobby del básquet, que era algo muy fácil de manejar, porque no era algo tan masivo, lo veníamos manejando muy bien, económicamente lo podíamos solventar, nunca íbamos a hacer locuras con los presupuestos, pero de pronto era la posibilidad de agarrar un club que en Argentina hablar de fútbol es hablar de, digamos, de pasión, de cosas para el hincha, digamos, es su vida, los colores, su club, el barrio. Entonces me daba mucho miedo cargarme semejante responsabilidad de que las cosas no salieran bien. Pero por otro lado, era un desafío enorme, decir, esta institución está destruida en todos los ámbitos, o sea, no hay un solo ámbito ni deportivo, ni social, ni económico, ni infraestructura, ni en cantidad de socios, o sea, no tiene algo, digamos, de lo cual no haya que trabajar. La ventaja que tenía un club como Temperley es que tiene muchísima gente, tiene muchísimos hinchas, es un club parecido a lo mejor a Racing en primera división, que son esos clubes que les cuesta, que son sufridos, pero que la gente acompaña. Y estuve tomando la decisión semanas, me costó mucho, en principio no iba a agarrar, y después dije, bueno, vamos para adelante, me voy a animar a tomar el desafío que me están pidiendo.
de entrada yo tenía, digamos, un objetivo interno que era saber lo difícil que era manejar un club, sobre todo cuando mi experiencia era empresarial, yo venía del ámbito privado, la experiencia que tenía deportiva era manejar el básquet hacía 4 años, pero no manejar una institución. Por lo general los que son presidentes de los clubes arrancan en una campaña dirigencial que terminan empezando siendo vocales, después pasan a ser secretarios, algún día son vicepresidentes y terminan presidiendo un club. Yo era de jugador de básquet, a dirigente de básquet, a presidente de un club de fútbol, sin ser un experto en fútbol. Lo que traía era capacidad del ámbito privado. Y mi objetivo, cuando agarré el club y acepté, era poder, a los 4 años que terminaba mi mandato, poder caminar tranquilo por Temperley. Y poder entrar al club caminando sin que nadie me pudiera decir nada. Entonces dije, siendo honesto, porque los clubes, muchos se hablan de la deshonestidad de los dirigentes, que roban, que hacen mal las cosas. Dije, yo haciendo la gestión honesta y trabajando, el día de mañana yo voy a poder caminar por Temperley sin problema. Y ese era mi objetivo, o sea, hacer las cosas honestas cuando en el deporte argentino se hablaba mucho de deshonestidad. Ahora, hubo que arreglar todo, porque de entrada vos agarrás el club y no tenés tiempo para empezar a trabajar. Lo primero que tenés es un plantel de fútbol que hacía 5 meses que no cobraba. Tenés los empleados del club, que me acuerdo que yo asumí en junio, y apenas asumo el club me vinieron todos a pedir el aguinaldo. Y yo le dije que por favor tengan un poquito de paciencia, que recién había vencido la fecha para pagarlo y que recién nos estábamos acomodando. Pero me aclararon que lo que me estaban pidiendo era el aguinaldo que le debían de diciembre. Esto era junio. Y los últimos 3 meses de sueldo, y 3 millones de pesos de deuda, y dinero adelantado de la televisión. Y vos tenías que armar todo un club que donde tocaras había un problema. Y lo que hicimos fue armar equipos de trabajo. Muchas veces los errores que cometen los dirigentes es que deben hacer todos solos. Por una cuestión de ego, por una cuestión de que no confían en los demás, por una cuestión de que no saben cómo delegar funciones. Y yo lo que tuve la capacidad de hacer fue, de todas las voluntades que tenía Temperley, poner en cada lugar y en cada función a una persona responsable, capacitada y que lo pudiera hacer bien. Entonces, Temperley tiene un montón de áreas. Por lo general, hay veces que un club lo agarra una persona que es abogado y seguramente maneja muy bien todos los aspectos legales del club, pero se le va un poco la parte de las finanzas. O después lo agarra un contador y acomoda toda la parte, digamos, contable, pero la parte legal y la parte deportiva se le va de las manos. Yo lo que sabía hacer era dirigir una empresa. Entonces, puse al mejor abogado que tenía el club a manejar legales, puse al mejor contador que tenía el club a manejar todos los aspectos económicos, traje un gerente administrativo, que fue el gerente que manejaba los números en mi empresa personal, que era algo muy complicado, porque los clubes son deficitarios y vos tenés que administrar plata que no tenés, sobre todo pagar deudas con plata que no te está ingresando. Y algo que fue muy importante, que es el mayor error que cometen, para mí, o sea, forma de pensar la mayoría de los dirigentes, era que yo no era un experto en fútbol. Yo sé de fútbol como puede saber un hincha, que entra a una cancha y sabe qué jugador juega bien y qué jugador no juega tan bien, pero no era un experto que iba a ver un partido de inferiores y podía determinar qué jugador tenía proyección para primera división o qué jugador podía traer Temperley de otro club para que triunfe. Y lo que logré armar es una subcomisión de fútbol, de gente capacitada, que supiera de fútbol, dejando de lado mi ego de manejar yo algo que todavía no sabía y tenía que aprender. Entonces fui dejando en cada una de las áreas del club personal capaz de poder hacerlo, y mi función era controlar que ningún área funcione mal y controlar que toda esa gente que estaba trabajando se sintiera cómoda en el club. Porque un problema grande que tienen los clubes para manejarlos es que toda la gente que trabaja es hincha, no son empleados. O sea, uno no les paga el sueldo y les dice lo que tiene que hacer. Vos trabajás gratis en un club y la persona que trabaja para vos también trabaja gratis. Y tiene que hacer lo que vos le pedís que haga, pero por un proceso de liderazgo y de seducción. No por un proceso de que vos lo vas a obligar a hacer las cosas. Tiene que confiar en vos, tenés que estar en el día a día,
tenés que llevar un proceso adelante que es muy difícil porque las relaciones interpersonales en grupos de socios y de hinchas sobre todo no son fáciles. Es difícil cuando vas a armar un plantel de fútbol antes de un torneo, explicarle que tenés 10 pesos para gastar y no podés gastar más de 10 pesos cuando del otro lado lo que prima es la pasión. Lo que prima es, nos vamos a ir al descenso, gastemos 20, después vemos cómo los vamos a pagar, después vemos si vendemos un jugador, después vemos si equilibramos los números. Yo me acuerdo que lo primero que hice, apenas asumí esa misma semana, fue llamar a varios expresidentes del club para que me cuenten su historia. ¿Cuáles habían sido, digamos, sus conflictos dentro del club, sus aciertos, sus errores? Algunos compañeros míos me decían, pero no lo llames a ese presidente que fracasó, ¿qué te va a contar? Y yo digo, yo lo quiero escuchar, porque por ahí las cosas que él fracasó me pueden dar a mí material para no volver a cometer el mismo error. Porque muchas veces pasa en un club que vos no tenés experiencia, asumís como presidente, tenés 4 años para gestionar, pero por ahí te gastás 1 o 2 años en aprender. Y cuando terminaste de aprender a gestionar un club, te queda 1 o 2 años de gestión y te tenés que ir. Entonces, es muy importante contar, digamos, con la experiencia de gente que estuvo antes que vos. Lo haya hecho bien, lo haya hecho excelente, lo haya hecho mal o lo haya hecho regular. Y cuando me fui juntando con los presidentes a escuchar, digamos, su proyecto, me di cuenta que es difícil manejar un club, pero por sobre todo, todos manejaban muy desprolijo la parte económica. No tenían un proyecto, una previsión, no se manejaban como en una economía familiar o como una persona que se maneja bien en una economía familiar, porque una economía de una institución deportiva no deja de ser lo mismo que una economía familiar, pero proyectada en muchísimo más dinero. O sea, si uno en su casa tiene un trabajo y gana determinada plata todos los meses, y lo mandás a tu hijo a un colegio privado que no te alcanza para pagar, y tenés un auto que no podés mantener, y alquilás una casa que no podés pagar, vas a tener problemas. Uno en su vida personal no lo haría, pero en el fútbol, en la desesperación por lograr un resultado deportivo que conforme a la gente, la dirigencia termina tomando decisiones, y en el básquet a veces también. O sea, pasa esto habitualmente cuando clubes esta mitad de temporada no le pagan a sus jugadores y vos decís, pero ¿qué? ¿No tenían una previsión de los jugadores que fueron trayendo que se le iban a poder pagar o no? Entonces lo primero que hicimos fue ordenar el club y empezar a dividir las cajas. Y dividir el club en 2 cajas. La primera, que era la caja del fútbol. Toda la plata que entraba por el fútbol salía para el fútbol. Y lo otro era la caja social. Toda la plata que entraba por cuotas sociales o por algún sponsor que el club conseguía que no tenía que ver con el fútbol, o por alguna concesión dentro de la institución, iban para la parte social, para contratar personal de mantenimiento, para hacer obras, para pintar una pared. Entonces, al no mezclar el dinero, nosotros pudimos manejar el fútbol con el dinero que ingresaba para el fútbol y el resto del club con el dinero que ingresaba para el resto del club. Y nunca iba a faltar plata en Temperley, porque si te entraban 10 pesos para el fútbol, vos ibas a gastar 10 pesos. Ahora después estaba en la capacidad nuestra de ver qué podíamos armar con esos 10 pesos. Pero yo siempre creía que a largo plazo iba a ser mucho más beneficioso gastar la plata que uno tiene y no más que eso, y ser un club cumplidor y que los jugadores estén comprometidos porque saben que lo que se les prometió es lo que se les está cumpliendo. Y uno puede ser austero, pero siendo austero no quiere decir que no pueda pelear por cosas importantes. Hay veces que gastando muchísimo más dinero del que uno tiene, en definitiva, tampoco te brinda un resultado deportivo en ninguno de los deportes. Entonces, lo primero que tratamos de hacer cuando ingresamos al club fue ordenar todas las áreas. Las contables, los juicios que el club tenía de muchísimos años porque nadie se ocupaba de eso, la parte económica, las inferiores de fútbol, la primera división del fútbol, trabajar sobre los socios y sobre todo hacer reuniones con los socios y contarles la dificultad que el club tenía y pedirles su ayuda. Hasta los vitalicios les pedíamos la ayuda de decir, bueno, sé que pagaron durante 30 años la cuota y ahora les toca no pagar más por todo el esfuerzo que han hecho. Temperley necesita que por favor colaboren, que donen dinero, porque es una de las primeras veces que tienen la posibilidad en este club que nadie se va a robar la plata, que nadie la va a malgastar,
sea que cada dinero que entre le vamos a explicar en qué va, en qué se va a invertir, y que tenemos una posibilidad histórica de todos unidos, los dirigentes de Temperley con los hinchas, sacar este club adelante, porque tiene un potencial para sacarlo. Lo que necesitamos es unidad, dejar todos los egos de lado, que cada uno se ocupe de lo que sabe jugar, o sea, el que sabe jugar de 3, que no quiere agarrar la base, y el que base no quiere jugar de pivot, porque ahí se distorsiona toda la función, digamos, y el armamento de un club. Y desde ahí lo empezamos a ordenar, y Temperley empezó a ser un club prolijo, de que los empleados empezaron a cobrar al día, de que la gente, los jugadores, cuando se iban del grupo y terminaban un torneo, cuando tenían que recomendar a un compañero, un amigo de venir a jugar, decía, mirá que te van a pagar, no te van a pagar mucho, pero te van a pagar. No, pero tal club me ofrece 20 por mes, Temperley te ofrece 15, pero yo te aseguro que vas a cobrar los 12 meses esos 15 que te prometí, y a veces el jugador prefiere estar tranquilo en una institución que sabe que va a cobrar todos los meses, que le prometan algunas cosas que después no le pueden cumplir. Entonces nos empezamos a transformar en un club muy serio, de que cumplía lo que prometía, y desde ahí empezamos a darle un orden al club como para empezar un proceso de trabajo, donde después obviamente necesitas un resultado deportivo, pero se encara de un orden estructural, social y económico para después ir a buscar ese objetivo deportivo final. Bueno, la verdad que se despiertan muchas preguntas para todos, en lo personal y en lo general. Le aclaro porque puede haber muchos que no han venido en las clases anteriores. Bueno, el tiempo ha pasado volando, ¿no? Ya estamos casi 30 minutos. Aproximadamente dentro de 20, 30 minutos se va a abrir todo para que pidan la palabra y los que están presentes, que su mayoría son dirigentes, pero veo jugadores, entrenadores, veo otras personalidades, puedan hablar con Hernán, preguntar si quieren, hacer un comentario. Vos hablaste de muchas cosas, Hernán, ¿no? Primero hiciste una cuestión descriptiva de cómo llegaste, después hablaste de la situación del club, después hablaste de estrategias o caminos a recorrer en esta situación, independientemente de que no te quiero cortar, que si te acordás de algunas estrategias puntuales para clarificar aún más lo que estás diciendo. La pregunta es, vos estás hablando de administrar recursos tanto económicos como humanos, ¿no? Y la verdad que se genera un gran liderazgo, o sea, se necesita, perdón, un gran liderazgo para esto. Y la pregunta un poco va por dos caminos. Uno, si tu actividad privada te ayudó mucho para prepararte para ese liderazgo, para liderar. Y la segunda, ¿qué recordás vos? Hablaste de escuchar, hablaste de preguntar, hablaste de trabajo en equipo, hablaste de todas estas cuestiones. ¿Qué tomas vos como tips fundamentales para el tema de liberar estos recursos, tanto humanos como bueno, los recursos humanos puntualmente? Yo creo, esto puede ser un tema, ¿no?, de debate. El liderazgo es algo que se puede desarrollar, es algo que se puede aprender, que se puede estudiar, pero también yo creo que es algo que se lleva innato, que después se perfecciona, pero yo creo que mi actividad privada, que fui dueño de una empresa de viaje, que tenía mucha gente a mi cargo, me dio mucho training en el tema, pero yo siempre creo que he sido un líder natural porque siempre fui la persona que hice el esfuerzo por los demás. Y a veces liderar un equipo es ser el primero que hace el sacrificio, ser el primero que da el ejemplo. No pedir de los demás nada, digamos, que no haga uno mismo, como ejemplo hacia el resto. Y en esto que yo te contaba de lo difícil que es manejar un equipo, sobre todo cuando no son tus empleados, cuando lo único que los ata, digamos, a trabajar con vos es si te creen, si confían. Y siempre creí que lo más importante, digamos, para liderar un grupo es que cada persona se sienta útil, importante y respetada. Muchas veces no se los escucha, o uno quiere ocupar todos los espacios de trabajo y no le da lugar a los demás. Nosotros, en todos los ámbitos, siempre éramos muy respetuosos de toda la gente que trabajaba para el club,
tanto sean dirigentes como empleados. En los que refiere al básquet, que fue nuestro primer proyecto, justo sé que está conectado Leonardo Costa, que fue, aparte de que hoy logramos una relación de amistad, Leonardo fue el técnico que llevó a Temperley a lo más grande en el básquet, por encima de lo que nosotros creíamos que íbamos a poder lograr. Y si uno habla con Leo y le pregunta del trabajo que tuvo conmigo durante tantos años, que creo que estuvo 5 o 6 años estuvimos trabajando juntos, Leo te va a decir que yo jamás entré al vestuario que él trabajaba. Jamás. A menos que algún día él me haya pedido puntualmente que yo entre, que diga algo a los jugadores, o que lo ayude con algún tema. Yo confiaba en él. Y a partir de él para abajo era todo confianza. Y lo mismo con la gente que manejaba el fútbol. Hay veces que no estaba yo de acuerdo en algunas cosas, algunas decisiones que tomaban, pero elegía confiar. Elegía confiar y que ellos se sientan apoyados y responsables de las decisiones que tomaban. Porque si yo pongo a una persona a trabajar y cuando va a tomar 3 o 4 decisiones no se las dejo tomar y se las tomo yo, en definitiva, no deja de ser una persona que está cumpliendo una función sin responsabilidad, porque le tomo la responsabilidad en forma propia con mis decisiones. Y también otra de las políticas que tomamos fue que todo se sepa, hacer reuniones de comisión directiva constantes sobre algún tema que una decisión que se iba a tomar, que no se enteren por los diarios, que no se enteren por el pasillo del club, sino llamarlos y explicarles cada decisión que se iba a tomar en el club y debatirla. Y si era necesario, porque no se elegía por unanimidad, votarla. Para que alguna persona del club, ante cualquier decisión, te diga, mirá, Hernán ya la explicó, estamos todos de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo, pero el 80% estaba de acuerdo, esto es democrático y por su mayoría el club está yendo por este camino. No es fácil manejar un grupo por ahí de 100 dirigentes, de 100 personas, pero para mí uno no tiene que hacer más chico ese grupo, sino que lo que tiene que hacer es el mayor esfuerzo para en forma constante juntarse con cada uno de ellos, explicarles cuál es el plan, hacerlo partícipe y trabajar en equipo. La clave de esto es el equipo. Uno solo como persona no puede abarcar, tiene 15 horas por día de capacidad de trabajo y no puede abarcar 20 cosas a la vez. Es lo mismo que pasa en cualquier plantel deportivo. Argentina en fútbol tiene a Messi y no puede salir campeón del mundo porque dependés de un montón de factores. Esto que yo digo que seguramente es tan natural y cualquiera del otro lado podría decir, bueno, obvio, no está diciendo nada que sea un genio, que hay que trabajar en equipo, que todos tienen que tener participación, que hay que bancar a la gente que trabaja para uno, confiar. Bueno, esto que es tan práctico no pasa en los clubes, porque el ego supera todo. Y muchas veces tenés un dirigente, vos, Seba, tuviste años de básquet y me imagino que debes haber tenido dirigentes que golpeaban la puerta del vestuario a las puteadas porque perdieron un partido. Por ahí no les debían 4 meses de sueldo, pero no le importaba, creían que a los gritos el equipo iba a reaccionar, o que un técnico perdía un partido y lo echaban para traer a otro, y todas esas cosas desprolijas que hacen que no se pueda hacer un proyecto, es lo que termina muchas veces haciendo que todo sea un fracaso. Nosotros logramos en básquet, y creo que fuimos un club modelo, primero porque nunca gastamos demasiado dinero. O sea, Temperley no iba ascendiendo de categoría porque tenía el doble presupuesto que el resto. Temperley tenía siempre presupuestos bajos. Nosotros con el equipo de Primera B de Capital ascendimos a Primera A, confiamos en los chicos y esos mismos chicos con ese mismo técnico nos llevaron al torneo federal. Y cuando llegó el torneo federal, o sea, los agentes de jugadores y dirigentes de otros clubes me decían, bueno, pero estos chicos ya llegaron a su techo, no jugaron casi nunca un federal. Con ese plantel no vas a poder jugar ese torneo. Y yo les decía que ese técnico, con ese plantel, que se iban a matar por la camiseta, que se iban a matar por el club, por ahí con un refuerzo de la categoría capacitado, iban a hacer mejor torneo que cualquier grupo de jugadores que yo traiga nuevo, que iban a venir por una cuestión económica, buscando trabajo. Y ese mismo equipo de la Primera B, que nos llevó a Primera A, que nos llevó al torneo federal, fue el que nos llevó al TNA.
Y Temperley pudo jugar la segunda categoría del básquet argentino con un presupuesto económico y con jugadores que no habían jugado, en su gran mayoría, muchos nunca en ningún torneo federal. Y de pronto estaban jugando un TNA y lo estaban haciendo bien. Nosotros confiamos en los chicos, nosotros confiamos en el técnico, los chicos confiaban en nosotros, confiaban en la parte económica. Me han pasado cosas increíbles, creo que para el mundo del deporte, de a veces jugadores que decían, mirá que te tengo que pagar. Me decían, no, por favor no me pagues que yo me la gasto, guardátela vos, los últimos 3 meses no me lo pagues que cuando me voy de vacaciones me los pagás todos juntos. Tenían más confianza en mí, o sea que le íbamos a pagar, o sea que hasta en ellos mismos de no gastársela. Se logró eso, con los chicos ni firmábamos contrato, o sea, era una comida con ellos, nos dábamos la mano y era un arreglo que valía más que cualquier contrato firmado. Y de ninguna de las partes lo íbamos a incumplir. Y me ha pasado también que muchas veces chicos que tenían contrato con nosotros tuvieron ofertas de clubes mucho más importantes de otro torneo. Temperley jugaba en Primera A y de pronto Lanús le propuso a un chico como Germán Fernández jugar la Liga Nacional A. Y en un torneo que ya estaba contratado por nosotros y yo dije, no le puedo cortar la carrera, lo tengo que dejar ir. Y que le vaya muy bien y que triunfe. Porque yo sé que el día de mañana este gesto que yo estoy teniendo con él va a volver. Y si el día de mañana no juega más en Lanús, él va a querer volver a Temperley y va a dejar la vida por Temperley y va a tener de alguna manera un compromiso con nosotros, porque nosotros lo ayudamos con su carrera pensando en él sin pensar primero en nosotros, sabiendo que en algún momento todo eso te iba a volver. Y toda la parte humana, la parte de grupo, la parte de como un asado con los chicos cuando terminaba el partido, la parte de cuando se perdía, que no sea un drama y que al otro día volver a trabajar para poder lograrlo. Incluso cuando en un momento estábamos mal, que Carlos vino a trabajar con nosotros, a darnos una mano, a hablar con los chicos para levantarles un poquito la moral, pero siempre fue confiando en los jugadores, confiando en el técnico, confiando en la gente que trabajaba, confiando en el equipo que estaba alrededor mío, que eso fue, digamos, la clave del éxito. Muchos a veces dicen, bueno, en el club a vos te fue bien, pero tenías un montón de gente alrededor que era buenísima. Obvio. O sea, eso es lo que uno tiene que lograr. O sea, hacer que toda esa gente que es buenísima se sienta cómoda, trabajemos todos juntos y uno está en una función de que le toca ser el presidente, pero si algún día le tocara no ser presidente y acompañar al club o acompañar alguna gestión desde otro lado, no tener un problema de egocentrismo y estar dispuesto a hacerlo. Creo que esas fueron las claves. Hernán, bueno, muy descriptivo, creo que a todos los que estamos en la sala se nos despiertan muchas imágenes, o los que tenemos relaciones con clubes hace tanto tiempo se nos vienen tantas imágenes. En mi caso no como dirigente, pero muchos de los que están acá como dirigente. Y sería bueno escuchar comentarios dentro de unos minutos cuando abramos la sala para el intercambio informal sería. Sí, la pregunta, vos hablaste al principio, hablaste del fútbol profesional, obviamente cuando un club tiene fútbol profesional es la actividad más fuerte, más trascendente, la más popular. Hablaste de una subcomisión de fútbol con gente muy preparada, muy capacitada. Y yo tengo que reconocer, porque hay gente que conoce mucho el club mucho antes que yo lo debo haber conocido hace 3 años al club y me impactó saber que estaba con el tema del fútbol profesional, en la liga, en el básquet profesional ascendiendo, ya estaba en el torneo nacional de ascenso, bueno, la liga argentina ahora, pero muchísimo movimiento social. La pregunta es, ya que vos hablaste de un factor intermedio entre lo que sería la cabeza del club, presidente, comisión directiva y los entrenadores, sería la parte operativa. Pusiste gente muy preparada, no digo profesional, porque no sé, pero muy preparada. En las otras actividades, del básquet, si querés comentarlo o no, digo, me llama mucho la atención, por la cantidad de casos que veo que no es así, el desarrollo social. ¿Cómo esta situación convive con el fútbol profesional? ¿Qué estrategia, qué camino recorrieron para lograr eso dentro de un mundo como es el de Temperley, tan fanático y tan fervorizado con el fútbol como cualquier otro de los clubes que cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Fue lo más difícil, Me llevó a discusiones eternas con todos, porque lo pudimos lograr porque yo soy una persona que venía del deporte amateur.
que el básquet, cuando uno juega en los torneos de capital, es un deporte amateur, salvo cuando uno está en la Liga Nacional. Entonces yo entendía la importancia del deporte amateur dentro de un club, porque es lo que te brinda, digamos, que el club funcione socialmente. Temperley llegó a los 10.000 socios en nuestra gestión. Cuando yo agarré el club, había 3.500 socios activos. Nosotros nos llevamos a 10.000 socios, triplicamos la cantidad de socios. Yo siempre tuve bien claro que el socio de fútbol es pasional, que si el fútbol gana, va a pagar la cuota, y cuando el fútbol empieza a perder, empieza con esas historias cómicas de no voy más a la cancha, voy a romper el carnet, y se enojó y dejó de pagar, y ese socio desapareció. No deja de ser hincha, pero sí deja de ser socio. Ahora, una nena que hace patín va a ir a patinar, se va a hacer socia, la mamá la va a llevar, y no va a dejar de patinar en el club si Temperley gana al fútbol o no gana. Entonces, trabajar en la parte social a vos te asegura una masa de socios que te permita que toda la semana el club tenga vida. Porque vos en fútbol jugás 2 partidos local por mes. O sea, de 30 días hay 2 que el club está lleno y 28 que está vacío. Y vos entrás a un club que no tiene nada. Entonces yo lo que hice fue empezar a trabajar mucho en los deportes amateur. ¿Y en qué se trabaja? En darles herramientas, en darles cosas, en armarles un playón para que puedan patinar, en arreglar un gimnasio que se inundaba, en armar canchas de pasto sintético para que puedan jugar al hockey que en el club no tenían, que jugaban en las piedras, en conseguir ropa deportiva, en conseguir algo de dinero para que jueguen, que siempre a mi pelea con el fútbol es, hay que darle prioridad al fútbol. Pero siempre discutíamos que si nosotros dejamos de contratar de un plantel de 30 jugadores de fútbol, dejamos de contratar uno, con la plata de un jugador de fútbol, vos ayudas un poco a todos los deportes amateur. Y seguramente no ibas a ni salir campeón, ni dejar de salir campeón, ni descender, ni no descender por ese jugador que no contrataste y usaste esa plata para el resto de las actividades. En Temperley lo pudimos lograr porque yo intenté cambiarles la cabeza a todos y entender que Temperley no tenía que ser un club de fútbol. Temperley tenía que ser un club con fútbol, que sea la actividad más importante, que sea la actividad, que sea el motor del club, pero que cuando Temperley perdiera en fútbol algún partido, vos entraras un viernes a las 3 de la tarde y no tengas dónde dejar el auto en el estacionamiento porque está lleno de chicos, lleno de papás. Y esos chicos que empiezan haciendo patín en Temperley o jugando al baby fútbol o jugando al básquet o jugando al vóley con 7, 8, 9 años, van a ser los futuros hinchas que van a ir a la cancha, van a ser los futuros dirigentes que van a venir después de 15, 20 años para la renovación dirigencial. El club tiene que tener mucha vida desde lo social, y lo social tiene que ver con los deportes amateur. El fútbol tiene que ser algo profesional que nunca se tiene que perder dentro de lo que es un club de fútbol o un club deportivo. Y hay que darle muchísima importancia porque son los deportes leales los que siempre van a pagar la cuota, los que siempre van a estar, los que no te van a mover la aguja de lo económico. No fue fácil, fue muy difícil. He tenido muchas peleas cotidianas, pero me pude, sentar sobre esta posición, porque aparte demostrábamos que con muy poco los deportes amateur pueden funcionar muy bien, ayudando a los papás, porque habitualmente los clubes, pasan la mayoría de clubes de básquet, por ejemplo, de Capital, que son la voluntad de 4 o 5 papás que a la tarde van y venden una rifa y te cobran la entrada y hacen un kiosquito, y después en un momento te cambian las pelotas y tenés que salir a comprar 20 pelotas y no hay plata para comprarlas. El club tiene que responder, atrás, aprovechar que tiene el fútbol y que tiene esos ingresos para destinar un poquito de plata a todos los deportes amateur, que es lo que te va a dar vida, crecimiento, masa societaria y lo que es el futuro del club. Entonces se apostó mucho a todos esos deportes amateur, se apostó mucho a la infraestructura, y creo que hoy si uno hace una recorrida por los deportes amateur de Temperley, van a valorar, porque siempre te decían, mira, no nos dieron nunca nada en los últimos 10 años y de pronto alguien aparece con 10 pelotas, pagándole el sueldo a un profesor, o con un conjunto deportivo, con una camiseta para que los chicos puedan competir, y eso es una ayuda para los padres. Creo que los clubes
son los grandes, los dirigentes somos los grandes encargados de apoyar el deporte amateur, porque también sabemos que cada chico que está haciendo deporte es un chico que no está en la calle, es un chico que no se está drogando, es un chico que lo estamos ayudando. Muy bien, Hernán. A ver, ya hablaste de esto con el tema del fútbol profesional, porque de hecho mantuviste una base durante varios años que te dio los logros para llegar a la primera división de AFA. Hiciste en el básquet, porque también ya lo comentaste ahí, lo nombraste a Leo y demás. Y se ve en lo social que el crecimiento fue paulatino. O sea, habla de tu intención de los trabajos a largo plazo. ¿Cuál es tu base en la gestión o cómo convencer a la gente que trabaja con vos de una planificación por objetivos, metas, largo plazo y demás? De entrada, yo les quise mostrar, digamos, cuál era el objetivo que tenía que tener el club. Es muy difícil a veces no solamente para el hincha de fútbol, sino para la gente en general, estar proyectando a largo plazo. Yo por lo general, cuando estoy en el 2021, lo que voy a estar el año que viene, yo estoy pensando en el 2022, porque el 2021 ya está, las cartas están echadas, uno va trabajando, uno lo que va haciendo es proyectando para adelante. Porque muchas veces las decisiones que tomás hoy tienen que ver con lo que vos querés para mañana. Entonces, si no fijás primero el objetivo hacia dónde querés llegar, las decisiones que hoy vas a tomar pueden estar equivocadas en cuanto a lo que vos querés lograr. Yo lo que quería lograr de Temperley era un club familiar. Un club, digamos, donde se llene de nenes durante la semana, donde se llene de nenes en la cancha, donde sea un club modelo desde lo económico y desde lo social. Ese era nuestro gran objetivo. Y yo les decía que lo deportivo iba a terminar llegando en algún momento cuando el resto de las cosas estén ordenadas. Cuando el club esté ordenado desde lo social, desde lo deportivo, desde la infraestructura, y desde afuera se vea que es un club modelo y un club para venir a trabajar, y donde la gente se empieza a comprometer con el club y empiece también a venir a la cancha y a traer a los chicos. Uno cuando iba a un partido de Temperley estaba repleto de nenes durante nuestra gestión, sabían que en la cancha no iba a pasar absolutamente nada, que iban a estar súper seguros. Y después eso se pudo coronar con el resultado deportivo, que a veces no son exactos los resultados deportivos, a veces tarda muchísimo tiempo en lograrse, muchísimo esfuerzo. Nosotros tuvimos la suerte que en 6 años ascendimos 4 categorías de básquet, pero a veces tardás 10 años y no podés ascender ni una de lo difícil que es, porque llegaste a una final, porque te costó, porque habías armado un grupo pero los jugadores se te fueron. Pero le agregamos que tuvimos la suerte, o con el esfuerzo lo pudimos lograr, o lo que fuera, que además nosotros habíamos agarrado el equipo de fútbol en descenso directo, estaba en la primera B metropolitana. En fútbol viene primero, para los que son basquetboleros y no conocen de fútbol, viene Primera División A, Torneo Nacional, Primera División B, Primera División C y D. Temperley estaba último en la B metropolitana. El primer año logramos salvarlo del descenso, que era un año muy complicado, con mucha presión, nosotros recién arrancamos con la gestión. Al segundo torneo nosotros ascendemos al torneo nacional, que Temperley no lo lograba hacía 15 años, y al siguiente torneo nosotros ascendemos a Primera División de Fútbol, que Temperley no jugaba en Primera División hacía 30 años, y en el club había un aroma que no lo iba a lograr nunca más, porque hablar de 30 años es hablar de generaciones que no lo vieron en Primera División, que hablar de que Temperley jugó un partido con River y con Boca, era prácticamente un sueño, hasta para mí era un sueño. Si me preguntabas el primer día de gestión, ¿te lo imaginás jugando con River y con Boca? Yo trataba de no irnos al descenso, de no fundirnos, de que la gente no se enoje conmigo si los resultados no se daban, pero producto de los resultados deportivos arrancaron, digamos, de un orden económico y de un orden institucional. Estoy convencido de que cuando uno trabaja ordenado, en algún momento el resultado deportivo termina viniendo. Muchas veces el futbolero dice, bueno, pero si la pelota pega en el palo y entra, sos un genio, y si la pelota pega en el palo y sale, sos un desastre. Pero uno trabajando ayuda muchas veces a que pegue en el palo y entre, o que pegue en el palo y salga. A veces grandes planteles
de fútbol o de básquet, lo que fuera, si no hay un orden en el club, terminan no logrando nada. Entonces, yo siempre lo que les quise marcar es la estructura, hacia dónde queríamos llegar y que tengamos paciencia, que no se puede lograr todo en un año. Que hay veces que las cosas tardan 3 o 4 años, pero si no tenés paciencia en esos 3 o 4 años y lo querés lograr en uno, por ahí no lo lográs nunca más por querer lograrlo en uno. A veces hay que trabajar de a poquito. Cuando nosotros arrancamos en básquet en primera C, todo el mundo me decía, ¿por qué no comprás la plaza para jugar la A de Capital o para jugar el torneo federal, si querés jugar más arriba? Digo, porque tenemos que tener el mérito de lograrlo. O sea, porque en ese camino, para lograrlo, nosotros vamos a aprender, y cuando nos toque jugar un torneo federal, vamos a estar preparados como dirigentes para jugarlo. Entonces, ¿qué mejor que equivocarnos en primera C, que es más fácil equivocarse y lograr mejores cosas? Porque a medida que vas subiendo de categoría, la categoría no te permite tener tantos errores. Entonces, siempre lo que priorizamos es poner un objetivo a futuro y confiar en la gente que teníamos, sabiendo que en algún momento el orden iba a traer el resultado. O sea, resultado deportivo como consecuencia de un orden administrativo, un orden social, un orden de infraestructura y un orden de prioridades hacen que en un momento el deporte te lleve a lo que vos estás buscando. Hernán, antes que nada, y veo que Paulo ya escribió en el chat para pedir la palabra. Nos gusta, los que no han estado en las clases anteriores, nos gusta que se vean cara a cara, nos gusta esa interrelación social, lo creemos fundamental para complementar esta hermosa disertación que está haciendo Hernán. Y ya esto que te voy a preguntar o consultar, ya has dado. Como nosotros intentamos que acá haya gente de clubes de fútbol, como en este caso, o con fútbol, como dijiste bien dicho, de capital, del interior, de ciudades grandes, ciudades chicas, de diferentes realidades, porque para eso está este rincón de los clubes. Es más, teníamos pensado le pusimos casos de clubes para que cuenten su... nos gustaría que digas si la transformación que generó esos 4 años básicamente, que después prolongó un tiempo más, Club Temperley, es transferible a los clubes, por un lado. Y si es transferible, ¿en qué cosa vos ves, en la generalidad de los clubes, ¿no? ¿Qué cosa vos ves claramente que sería transferible? Yo creo que es 100% transferible, siempre y cuando los dirigentes de los clubes entiendan que los clubes se tienen que manejar como si fuera una empresa, que en este caso es una empresa que se dedica a vender deporte. No se puede manejar un club como hinchas. El club se maneja en forma empresarial, con esa idea, digamos, de organización. Lo que pasó en Temperley es replicable, digamos, a cualquier club de fútbol argentino, por lo menos en los clubes chicos y medianos. No tengo la experiencia de haber trabajado en un club de los 5 o 10 más importantes del país, como para poder hablar de esto, pero lo que se hizo en Temperley, hasta yo creo que dentro de Temperley fue un aprendizaje, porque dentro del club siempre la premisa era que Temperley no lo iba a lograr, o sea que no se podía, La gente me decía, Hernán, ¿vos a dónde te metiste? Le digo, sí, me imagino que va a ser un lío, ¿no? Me decía, es imposible. El club ya estuvo cerrado, pasaron dirigentes, pasaron presidentes, no se puede trabajar. Y yo, como no era hincha de Temperley, yo no conocía la historia de Temperley, me hizo muy bien, porque yo cuando entré al club no conocía a nadie, no estaba peleado con nadie, no sabía quién era bueno, quién era malo, quién había hecho las cosas bien, quién había hecho las cosas mal. Lo único que dije fue, vamos a trabajarlo como si esto fuera una empresa. Y trabajado como una empresa, el proyecto salió muy bien. Creo que cualquier club que se maneje con gestión va a terminar coronando, digamos, un muy buen recorrido. Te puedo hablar de un club o te puedo hablar de federaciones, te puedo hablar de asociaciones. Te pasa en muchas asociaciones que la agarra alguien, o sea, y se trabaja muy bien, y después la agarra otro y la destruye en 2 años. Pero vos decís, pero bueno, si es el mismo deporte, la misma asociación, ¿cómo puede ser que hace 3 años funcionaba bien y eres un desastre? O eras un desastre y después vuelve a funcionar bien.
creo que Argentina, en todos los ámbitos, y sobre todo deportivamente, necesita una buena dirigencia, necesita reciclar dirigentes, que aparezca gente joven, con ganas, que se den oportunidades, con honestidad, con capacidad, que la gente quiera capacitarse, escuchar, aprender de los demás. Es muy importante aprender de los demás, porque uno aprende de los demás un montón de cosas buenas, pero también aprende de los demás cosas malas, lo que no tenés que hacer. Vos estás al lado de una persona que no te gusta todo lo que hace, y no es que no te llevaste nada, te llevaste todo lo que vos no deberías hacer para estar en la vereda opuesta totalmente a esas personas. Muchas veces no quiere decir que haya fórmulas matemáticas que los mejores dirigentes estén en los cargos más importantes. A veces hay cargos muy importantes que están dirigentes que no son buenos, pero a veces saber ganar una elección no quiere decir con saber gestionar. Son dos cosas, digamos, que van por caminos diferentes. Pero creo que una buena gestión en un club, o una buena gestión en una asociación, o una buena gestión en una federación, se puede lograr sin ningún tipo de problema. El deporte argentino es maravilloso, salen jugadores por todos lados, la gente es muy colaborativa, la gente es muy pasional, va a la cancha, se compromete, así que creo que vendría muy bien para todo el deporte una nueva camada dirigencial, gente con ganas de aprender, gente con liderazgo, como para ir mejorando los clubes y el deporte argentino en general. Bueno, Hernán, me quedan muchas consultas como para hacer, pero me las guardaré para más adelante. En este momento abrimos la sala. Abrimos la sala y